es un consultor de negocios, finanzas, tecnología, innovación y venture capital. Héctor fue el director de AC Ventures, un fondo corporativo de venture capital, invirtiendo globalmente en startups y fondos de venture capital para Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo. Además, Héctor estructuró y administró, junto con otros embotelladores, el Fondo de Sostenibilidad Greycroft de Coca-Cola, que invierte en tecnología climática y sostenibilidad. Héctor también fue inversionista en Promecap, fondo de private equity, y trabajó en banca de inversión realizando transacciones de deuda, capital y fusiones y adquisiciones en Deutsche Bank, en el BBVA, en el BNP Paribas, en Nueva York y Latinoamérica. Además, Héctor ha sido expositor hablando sobre temas de venture capital, transformación digital y liderazgo en múltiples eventos en México y Latinoamérica. También es profesor asociado impartiendo clases en el EGADE del Tecnológico de Monterrey sobre venture capital. Héctor tiene un MBA de la Universidad de Nueva York y es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey en México. Eh, Héctor, adelante, y para nosotros es un placer tenerte como nuestro invitado el día de hoy. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. José Antonio, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Espero que sea una sesión bastante amena y bastante enriquecedora para dentro de su formación. Les pediría que cualquier duda, por favor, no duden en levantar la mano, mandar la preguntita para que les vayamos contestando en la medida que va transcurriendo la charla y no esperarnos al final. Voy a compartir pantalla para, si les parece, para empezar. Eh, y bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema sumamente relevante, el tema de activos alternativos y en especial el tema de venture capital. Es uno de los asset classes que ha venido creciendo de manera importante en los últimos años y es algo que sin lugar a dudas todo el mundo debería de considerar desde el punto de vista de entendimiento general y evidentemente también como parte del portafolio de inversiones. Ahora, lo primero que quiero comentar es qué es lo que ha pasado en el mundo en los últimos 25 años, ¿no? Si nos ponemos a ver el mundo hace 25 años, en el 2000, encontramos que las principales empresas en la bolsa de valores de Estados Unidos pues eran empresas relativamente tradicionales. Empresas, por ejemplo, como General Electric, empresas como, bueno, ya estaba en ese momento Microsoft, pero estaba Exxon, de Oil and Gas, Pfizer, de medicinas o de Pharma City, del mundo financiero. Y todas estas empresas típicamente tenían más de 100 años de formación, en donde se habían creado hace más de 100 años y tenían una valoración de mercado pues, bastante robusta para esos tiempos, alrededor de 300 a 400 billones de dólares. ¿Qué es lo que notamos si hacemos un fast forward a la película 25 años después? Lo que notamos es que el mercado, principalmente los mercados desarrollados, empezando por el mercado de Estados Unidos, se ha transformado dramáticamente. Hoy por hoy, las principales empresas dentro de la bolsa de valores del mercado americano son empresas de tecnología, prácticamente las que están hasta arriba. Tenemos, por ejemplo, un Microsoft que creció 10 veces en este periodo de tiempo. Tenemos un Apple que ni siquiera figuraba ahí y que hoy vale cerca de 3 trillones de dólares o en pesos 3 mil millones de dólares. Un Nvidia que tiene menos de 30 años, igual que Google y Amazon. Y en esos 30 años, tan solo estas tres empresas han creado más de 6 trillones de dólares. Y esta creación de valor ha venido de la mano, evidentemente, de tecnología, de innovación, nuevos modelos de negocios y capital de fondos de venture capital.
Entonces, sin lugar a dudas, hoy esta diversificación que tiene el mercado americano ha sido brutal y esta generación de valores es un valor que estos inversionistas que invirtieron en su momento muy al inicio en estas empresas, pues evidentemente han venido capturando. Y que si nosotros como family office, si nosotros como corporativos, como personas físicas, como inversionistas, no estamos ahí, sin lugar a dudas vamos a perder este ciclo. Ahora, por el otro lado, ¿qué encontramos? Que evidentemente las empresas que estaban en el S&P hace 25 años, no necesariamente son las empresas que están hoy en día en el S&P 500 en Estados Unidos. Ha habido 700, más de 700 eliminaciones del índice y ha habido 700 adiciones al índice. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque evidentemente el ecosistema de negocios va cambiando, el perfil del consumidor va cambiando y la vida se va transformando de manera acelerada. Hoy, por ejemplo, hay empresas muy tradicionales que salieron del índice, empresas, por ejemplo, como Aceros, United States Steels, empresas del sector papelería como Office Depot, empresas más como Xerox o Harley Davidson, que han batallado con esta transformación digital. Y hoy por hoy encontramos empresas que evidentemente no existían hace algunos años, pero sin lugar a dudas hoy están muy bien posicionadas dentro del índice y probablemente vayan a continuar hacia adelante. Tenemos empresas, por ejemplo, como Tesla, empresas como Amazon, que ya había mencionado, Google, Facebook, PayPal, etcétera, etcétera. Y muchas de estas son empresas que se han creado en los últimos 30 años. Me parece que alguien había levantado la mano, o me equivoco. No, no, no tenemos ahorita, Ah, ¿eh? ok, perdón, me Cualquier equivoqué, me pregunta yo equivoqué. te comento. Va, Ahorita no excelente, veo que sí, hayan excelente. levantado la mano. Excelente, Emilio. Va, buenísimo, gracias. Entonces, estos básicamente son parte de los cambios que han venido sucediendo en el índice. Y sin lugar a duda, nosotros, al momento, si cada uno de ustedes tiene alguna empresa familiar o tiene algún tipo de participación dentro de este gran sector empresarial, pues tendría que tener en mente para ir viendo la manera en que se va construyendo portafolio hacia adelante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y esta es la representación más cuantitativa. En términos generales, alrededor de los 70 pues había muchas empresas industriales, había muy pocas empresas de información tecnológica y evidentemente este número ha cambiado, ¿no? Hoy por hoy, la gran mayoría son empresas de información tecnológica o de tecnología, netamente, y la línea de empresas industriales pues, ha venido bajando. Y hacia adelante, si yo tuviera que apostar, pues diría que esta tendencia simplemente se va a ir acrecentando a través del tiempo, en donde las empresas de tecnología van a seguir capturando mayor participación, van a seguir incrementando su dominio dentro de estos índices, dentro del mercado, y evidentemente las empresas industriales no van a desaparecer, sin embargo, van a ir bajando en relación a lo que estaban acostumbradas usualmente. ¿Y esto qué es lo que sucede? Antes, las empresas podían estar, por ejemplo, en los índices, como veíamos al principio, ¿no? En el año 2000 teníamos empresas que tenían una formación, se habían creado hace más de 100 años y estaban dentro del índice del índice o del S&P 500. Y hoy por hoy las empresas dominantes tienen menos de 30 años, ¿no? Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas tienen menos de 30 años. Y lo que ha sucedido es la expectativa de vida de las empresas ha venido bajando, sobre todo aquellas que son parte del S&P 500 en Estados Unidos, en donde si estas empresas no hacen adecuaciones a su modelo de negocio, a su producto, servicio, en sus procesos y en modelos originales, pues al final del día van a desaparecer del mapa. Probablemente no vayan a liquidarse de alguna forma, sin embargo, sí podrían tener esa clave, ese claro declive para no ser relevantes. Y lo que uno quiere como empresario al tener una empresa familiar, pues es que la empresa evidentemente siga teniendo relevancia dentro del mercado, siga estando de preferencia en el top of mind del consumidor, con una participación relevante y evidentemente manteniendo márgenes relevantes, márgenes importantes. Ahora,
¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos 25 años con la tecnología, la innovación, los nuevos modelos de negocio y el venture capital? Ha surgido algo que denomino el Club de los Unicornios. ¿Y esto qué significa? Significa que básicamente un unicornio es una startup, una empresa de reciente creación, en donde con tecnología, innovación, nuevos modelos de negocio y capital privado se ha convertido ya el día de hoy en una empresa de más de 1.000 millones de dólares. El día de hoy, de acuerdo a este listado de Crunchbase, tenemos pues, más de 1.200 unicornios a nivel global. Esto implica, si lo multiplicáramos y cada empresa valiera $1 billón, lo cual no es cierto porque hay muchas que valen mucho más, estamos hablando de una generación de valor de trillones de dólares en los últimos 25 años. Todas estas empresas no existían hace 25 años y hoy son una realidad y hoy han generado un valor excepcional para los inversionistas. Evidentemente con una propuesta de valor para el cliente, para el consumidor final, si no, no hubieran tenido esa capacidad de crecer, de capturar mercado y de permanecer. Sin embargo, para el inversionista ha sido una generación de valor brutal. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones que podemos encontrar dentro de este slide? Uno, ha sido una generación de valor excepcional a nivel global. Esto no solamente se presenta en una sola geografía, es decir, en Estados Unidos o en Europa, sino se presenta en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo está viendo esta gran disrupción tecnológica. En Estados Unidos, Europa, Asia, incluyendo América Latina. Entonces, eso por un lado, desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista de verticales, encontramos que cualquier sector industrial el día de hoy ha tenido disrupción. Evidentemente ha habido sectores más disrumpidos que otros, sin embargo, el día de hoy, hasta el sector aeroespacial, como por ejemplo en Estados Unidos que tenemos a la NASA, pues era el único jugador de gobierno. Hoy tenemos a SpaceX, tenemos a la empresa de Jeff Bezos, Horizon X, o no me acuerdo cómo se llama, pero tenemos ya varios jugadores que están entrando en ese sector aeroespacial. Ahora, hay muchos otros sectores mucho más tradicionales que también han tenido esta gran disrupción. Por ejemplo, temas de tecnología, enterprise tech, sin lugar a dudas hay N mil startups que ya están operando dentro de este sector. ¿Qué decir de temas de salud y todo lo que son ciencias naturales? Es algo que está ahí. En temas de consumo, pues evidentemente hay también muchas empresas que ya han venido rompiendo este sector y que sin lugar a dudas se han posicionado mucho más arriba que empresas tradicionales el día de hoy. Otro de los sectores muy relevantes es el sector, por ejemplo, el sector financiero, que también tiene un número importante de unicornios. ¿Quién iba a pensar que estas empresas nuevas iban a poder competir con los grandes, con los monstruos bancarios que había en el pasado, como Citi, HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera? Inclusive muchos de estos bancos lo que están haciendo adaptándose a este tipo de tecnologías para poder ser relevantes dentro del mercado. El sector industrial también ha sido bastante disrumpido por este tipo de innovación, por estas tecnologías, y es algo que poco a poco va a continuar. Esto es un ciclo que apenas está empezando y sin lugar a dudas hacia adelante va a haber otras N mil startups que van a estar disrumpiendo todos estos sectores y muy probablemente ya lo estén haciendo en el sector en el cual ustedes tienen sus negocios, en el sector en el cual ustedes ya tienen ciertas posiciones financieras o activos operativos. Por lo tanto, es fundamental entender esta tecnología, entender esta innovación, estos cambios y de qué manera podemos nosotros como empresarios, como familias, acercarnos a este vehículo, acercarnos a estos elementos de activos alternativos, incluyendo Venture Capital, para poder continuar ser relevantes, seguir capturando mercado y evidentemente tener un retorno financiero de estas inversiones. Por ejemplo, Héctor, sí, aquí estoy recibiendo una pregunta en relación a lo que ahorita comentas, de si empresas ya con cierta antigüedad están de alguna manera
cambiando sus modelos de negocio y se están volviendo tan competitivas como estos unicornios que nos estás presentando. Es decir, hay empresas de mucha historia que sí están comportándose o cambiando los modelos para competir con lo que ahorita nos comentas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, hay empresas que ya lo están haciendo y ahorita les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, el sector, probablemente el sector más claro es el sector bancario, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los grandes bancos en México, ¿no? Uno de los principales bancos es BBVA. BBVA ha tenido una transformación digital impresionante, ¿no? Si nos ponemos a ver de qué manera eran las operaciones de BBVA hace, por ejemplo, 20 años, pues veíamos que probablemente no recuerdo, pero yo no recuerdo que en ese momento, pues evidentemente no tenían banca digital, ¿no? Hoy por hoy ya tienen un portal, tienen una banca digital sumamente robusta y no solamente ellos, ¿no? Citi, HSBC y todos los demás bancos que operan en México y en el resto del mundo ya tienen una banca digital muy potente. Y lo que está sucediendo ahí es todos estos desarrollos van acompañados, ¿por qué? Porque por un lado tienen la competencia de las empresas fintech y por el otro lado, pues evidentemente ellos también tienen que seguir redoblando esfuerzos. Inclusive BBVA hace un par de años compró OpenPay, una empresa fintech de tecnología, para poder interactuar, enlazar esos esquemas de pagos, tener esa conectividad con el mundo exterior. Entonces, y además de eso, BBVA hace algunos años creó su fondo de venture capital corporativo que se llama Propel. Hoy por hoy Propel es en un inicio era el brazo de inversión en venture capital de BBVA, en donde le apostaba a startups, estaba invirtiendo de manera muy puntual en temas que le agregaran valor a la organización y poco a poco ha habido una especie de spin-off del vehículo. Sin embargo, siguen siendo inversionistas relevantes dentro de este vehículo. ¿Para qué? Para tener acceso a la innovación. Entonces, la respuesta corta es sí. Hay empresas tradicionales que evidentemente están adaptando. ¿Por qué? Porque como lo decía Darwin, ¿no? En algún momento, pues, la especie que no se adapta desaparece. Y aquí la organización o la empresa que no se adapta a los cambios y no va adaptando todos estos temas de tecnología, innovación, nuevos modelos de negocio, sin lugar a dudas, va a tender a desaparecer o va a tender a ser menos relevante en los siguientes años. Y déjame más otra pregunta de Gerardo Pinto. Dice, ¿no deberíamos matizar un poco el concepto de actual generación de valor, reconociendo que los mercados bursátiles reflejan más bien un periodo de altísima especulación? Luego dice, la generación de valor debe darse en el largo plazo y muchas de las valuaciones empresariales, desde luego dice, no todas, responden a múltiplos que no son muy razonables. ¿Cómo Y lo al ves tú? final, sí, al final del día me parece que la generación de valor está ahí y evidentemente el valor de las empresas, desde el punto de vista técnico, el valor de las empresas es la expectativa de flujos futuros, ¿cierto? Entonces, de ahí el concepto de valor presente neto de una organización. Entonces, lo que espera la empresa es que cierta organización vaya a generar ciertos flujos futuros o por ejemplo el modelo de dividend discount model, en donde lo que te dice es, oye, pues va a generar ciertos dividendos, lo traigo a valor presente y ese es el precio de la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente son expectativas de los inversionistas que tienen en relación a las organizaciones. Lo que sí es una realidad es que al menos estas empresas que están en el top dentro del factor tecnológico, están generando, tienen ventas, tienen EBITDA positivo y están generando un valor para el consumidor, si no, no estarían ahí en ese sentido. Entonces, evidentemente hay ciertos sectores, por ejemplo, si vemos el múltiplo de ciertas empresas como Nvidia, pues evidentemente el múltiplo es mucho más alto que lo que podría ser otro tipo de empresa en el sector financiero o en el sector industrial. Y la expectativa ahí es que el crecimiento que va a seguir teniendo hacia adelante va a ser muy superior a lo que podría tener otra empresa. Pero sí, evidentemente dentro del mercado están los hypes y uno tiene que pues, considerar cuando el mercado se está sobrecalentando para que no llegue a explotar como sucedió hace 25 años con el .com, básicamente. Pero sí, de acuerdo. Ahora, uno de los temas importantes dentro de todo esto es
visualizar de manera puntual lo que le estoy describiendo. Entonces, por ejemplo, la barra de la izquierda, la gráfica de la izquierda es Tesla, esta empresa que vale cerca de 500 billones de dólares. Y lo que estamos graficando en la barra de la derecha son otras empresas automotrices. Entonces, por ejemplo, tenemos a Toyota que vale un poco más de 300 billones de dólares, pero vemos ahí la gran diferencia entre las otras armadoras de autos como General Motors, Volkswagen, en donde valen mucho, sí, valen muchísimo. Sin embargo, hoy por hoy el valor de Tesla es mucho más grande que el valor en conjunto de muchas armadoras de auto. Y esto sucede ¿por qué? Porque Tesla entró al mercado, no, sí para hacer un vehículo, pero para hacer un vehículo con tecnología, un vehículo autónomo, un vehículo que fuera eficiente, con fuentes de electricidad eficiente, etcétera, etcétera, cosa que disrumpió de manera abrupta al sector automotriz tradicional. Y hoy por hoy estas empresas como General Motors y todos estos están tratando de hacer catch-up comprando Cruise, comprando otro tipo de empresas. ¿Para qué? Pues para tratar de llegar y poder ser competitivos vis-a-vis Tesla. Y hay muchas otras empresas dentro del sector tecnológico que lo que se están enfocando es en hacer plataformas para generar, por ejemplo, vehículos, no necesariamente autos para personas físicas, pero vehículos, por ejemplo, de movilidad para camiones de carga, etcétera, y que están bien posicionados. Inclusive, por ejemplo, a mí me tocó participar una de las últimas transacciones que hicimos en el Fondo de Sustentabilidad, fue invertimos en una empresa que se llama Harbinger, en donde básicamente lo que hace son camiones eléctricos de carga. ¿Para qué? Pues para que puedan tener esa capacidad, puedas disminuir tu emisión de gases de efecto invernadero al ecosistema y evidentemente puedas ir cumpliendo con las regulaciones en las diferentes geografías. Entonces, en ese sentido, es parte de lo que está sucediendo. Ahora, la gráfica, por ejemplo, que tenemos en la derecha es Airbnb y es un caso también excepcional porque Airbnb no tiene activos. Es una empresa que sin activos vale cerca de 100 billones de dólares y vale mucho más que muchas empresas icónicas del sector de hotelería, del sector de hospedaje, de hospitality, en donde con los cientos o miles de activos que tienen alrededor del mundo, valen mucho menos que lo que vale esta gran empresa. Eso por un lado. Y por el otro lado, si vemos también las fechas en las cuales se fundaron las empresas tradicionales, pues vemos que muchas de ellas tienen ya muchísimos años, ¿no? Algunas de ellas igual y un poquito más de 100 años. Entonces, en ese sentido, es parte de lo que está haciendo este tema de Venture Capital y la transformación que está produciendo. Otro ejemplo es DoorDash, ¿no? DoorDash, esta empresa de delivery de alimentos en Estados Unidos, está sucediendo algo bastante similar, en donde su valor de capitalización de mercado es superior a otro tipo de empresas que tienen presencia, que tienen activos, eh, o por ejemplo el caso de Uber también, ¿no? Uber no tiene flota, no tiene vehículos y vale mucho más que lo que vale, por ejemplo, Southwest Airlines, ¿no? Que tiene una flota de aviones y que todos los días está dándoles mantenimiento y moviendo miles de personas a través de vuelos alrededor del mundo. Entonces, eso de qué nos habla, que al final del día hay muchas propuestas de valor con muchos modelos de negocio, lo que le llaman assetless, en donde no tienes activos y que le metes un poco de tecnología y evidentemente esto te va a dar una gran ventaja competitiva vis a vis otro tipo de organizaciones en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿O qué es lo que ha pasado en estos últimos 25 años aproximadamente en México, ¿no? Y la realidad es que desafortunadamente no ha pasado mucho, ¿no? O sea, Quizás te interrumpo, Héctor, sí, porque hay una pregunta que, que en relación a las gráficas anteriores, pero hablando sí, de el concepto del Bitcoin, de ok, invertir o no en Bitcoins, sí, y qué tú recomendarías o cómo ves esto tú. sí. A ver, el tema de Bitcoin, creo que aquí la parte importante no es el Bitcoin per se, sino que uno como inversionista entienda la propuesta de valor tecnológica que es el blockchain. Y el blockchain básicamente es una cadena de datos, en donde, grosso modo, el ejemplo probablemente más sencillo sería el registro público de la propiedad del día de hoy. Hoy uno llega y se establece en el acta, hoy este terreno, esta casa es de la persona uno y luego se le pasa a la persona 2 y queda sentada en el acta. Lo que hace el blockchain es que en una cadena de datos
en esa misma cadena va quedando capa a capa el registro de la transacción de quién fue esa casa. Entonces, de que la casa primero fue de la persona uno, luego de la persona 2, etcétera, etcétera. Y esa información no se puede modificar, es inalterable y además hay un protocolo para poder guardar esa información y que cambie de mano ese bloque de datos. Eso es lo que hace único a la tecnología blockchain y hoy por hoy ha venido abriéndose la cantidad de casos de usos que hay para el blockchain. Una derivada del blockchain ha sido los criptoactivos, que los criptoactivos, como su nombre lo dice, es un activo, es decir, es una fuente de valor que tienen diferentes usos. En lo particular, el blockchain es un activo que refleja lo que sería el oro desde el punto de vista práctico. En cuanto al oro per se, pues es simplemente es una fuente de resguardo de valor. Y desde hace muchos años lo que hacían, o bueno, hace muchos años antes, era el patrón oro lo que tenían los bancos centrales, en donde sus reservas pues, los tenían en oro, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el blockchain, la propuesta de valor del blockchain es que sea un activo en donde sea una fuente de resguardo de valor similar a lo que sería el patrón oro el día de hoy. Entonces, en ese sentido, lo que les invitaría es, uno, a conocer mucho más del blockchain en general y que se metieran a conocer mucho más de estas tecnologías. Sin lugar a dudas, mi perspectiva es que el blockchain va a transformar o está transformando ya el mundo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el registro público de la propiedad, en el tema de la transferencia de acciones, ¿no? De la bolsa de valores. Sin lugar a dudas, sería mucho más eficiente tenerlo en blockchain que tenerlo en un libro y tenerlo que irlo a buscar ahí en el registro público de la propiedad de no sé dónde, ¿no? Y si se quema o le pasa algo, se vuelve todo un issue, todo un tema, ¿no? O se puede alterar, etcétera, etcétera, y el blockchain no se puede alterar. Entonces, en ese sentido, mi invitación sería a que lo analizaran desde ese punto de vista. En lo personal, yo sí creo en la tecnología y yo sí creo en los criptoactivos, ¿no? Y espero haber contestado con eso su pregunta. ¿Sale? Ahora, qué es lo que está pasando en México? ¿Qué es lo que no pasó en México, no? Pues la verdad es que no ha pasado mucho en los últimos años, en los últimos 25 años en México, ¿no? Al final del día, si vemos, por ejemplo, las empresas más grandes en la Bolsa Mexicana de Valores, hace 25 años pues era América Móvil, Walmart, Cemex, Televisa, FEMSA, etcétera. 25 años después sigue siendo Walmart, América Móvil, México, FEMSA, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que no ha habido muchos cambios en relación de lo que ha venido sucediendo en México desde el punto de vista de la Bolsa Mexicana de Valores per se, porque tampoco ha habido listados dentro de la Bolsa Mexicana. Sin embargo, la expectativa hacia adelante es que esto cambie, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que vienen pisando fuerte y que en algún momento van a ser van a alcanzar y van a rebasar a todas estas empresas. Ahora, lo que sí está pasando es que estas empresas tradicionales se están metiendo a temas de tecnología, se están metiendo a temas de tecnología de manera acelerada. Entonces, por ejemplo, quizás el caso más práctico sea Walmart, ¿no? Evidentemente Walmart, con la filosofía de la casa matriz en Estados Unidos, en donde tiene una gran apuesta tecnológica dentro de todos estos elementos. ¿Qué es lo que está haciendo Walmart? Se está haciendo muchas iniciativas, ¿no? Por un lado, se está haciendo toda una plataforma fintech en donde tiene Cashi, en donde pues al final del día lo que quiere es, oye, pues yo lo que quiero también comerme, pues es todo el tema financiero, ¿no? No quiero comerme ahí el tema de pagos, el tema de transferencias, las comisiones que se generan dentro de este mundo de servicios financieros. Eso por un lado. Luego, por el otro lado, uno de los grandes avances que tuvo Walmart, sobre todo a raíz de la pandemia, fue el tema de delivery, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, pues antes de la pandemia, yo no recuerdo que hayan tenido estas bahías para que las personas fueran a recoger sus pedidos. Hoy por hoy, pues las personas pueden llegar y simplemente estacionan el carro en una de estas bahías y les entregan sus productos de manera muy fácil, de manera muy práctica. O también tienen la opción del e-commerce en donde te lo llevan directamente a tu casa, ¿no? No solamente Walmart, sino sus otros formatos, ¿no? Sam's.
etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ha sido un gran avance tecnológico el cual ha tenido Walmart a lo largo de estos años. Si vemos, por ejemplo, a la competencia, a otros jugadores que les venga a la mente del sector mexicano, ya tienen plataformas de e-commerce también. Sin embargo, me parece que van un poco más atrás, se han quedado rezagados en temas de e-commerce y en este tipo de elementos. Aquí la parte práctica y la parte esencial es que empresas tan grandes como Walmart le están apostando a todo esto, ¿no? Dentro de la organización tienen evidentemente todos estos temas de innovación en el top of mind, del C-level, tienen todos temas de transformación digital, temas de inversiones en venture capital, etcétera, etcétera. Y luego se están metiendo a nuevos negocios también, ¿no? Aparte del fintech, se están metiendo a temas, por ejemplo, de telefonía, ¿no? Todo lo que son las partes de operadores móviles virtuales, en donde están ofreciendo, si ya tienes una clientela cautiva, pues, ¿por qué no ofrecerle otro tipo de servicios? ¿Por qué no ofrecerle otro tipo de productos? ¿Para qué? Pues para captar mucho más clientela y seguir creciendo la organización y generar valor hacia los accionistas. Ahora, el otro caso bastante práctico pues, es el caso de FEMSA. Sin lugar a dudas, FEMSA le ha dado la vuelta a su negocio de una manera impresionante. De haber empezado con el tema de cervecería que se le vendió a Heineken, hoy por hoy ya se deshizo de esa posición en Heineken. ¿Para qué? Para poder también empezar a operar y abrir tiendas en Estados Unidos que por regulación antitrust no lo podía hacer al tener una participación en una empresa de bebidas. Entonces, con eso ya le abre la puerta para poder empezar a tener operaciones en Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues, ha venido digitalizando y modernizando su negocio, ¿no? Por ejemplo, pensemos tan solo en Oxxo, ¿no? Oxxo, hoy por hoy, pues, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo recuerda, un tema simplemente para llegar y comprar algún tipo de artículo de conveniencia. Sin embargo, hoy por hoy se ha vuelto en un punto en donde las personas van a ser, más allá de ir a comprar un tema de lo que vayan a necesitar de conveniencia en ese momento, un tema de servicios, porque llegan las personas a hacer recargas de celulares, llegan a hacer pagos, transferencias, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, se ha convertido en un gran punto para que para tener esa apertura de servicios financieros para cualquier persona que antes pues, no tenía esa oportunidad y tenía que esperar a que el banco abriera con los horarios restrictivos de los bancos y las colas de los bancos para poder hacer sus transferencias. Hoy por hoy las puedo hacer de manera bastante simple en OXXO. Y aparte han tenido una evolución en donde, no sé si recuerden, pero hace un par de años tenían un acuerdo con, si no mal recuerdo, era con Citibanamex, y a partir de ahí emitían una tarjeta de débito para aquellos cuentavientes o aquellas personas que quisieran tener una tarjeta con ellos. Hoy por hoy ellos ya tienen una licencia fintech. Oxxo ya es dueño de una licencia fintech y lo que está haciendo está ocupando pues, evidentemente todo su peso y su licencia para captar capital, abrir cuentas de débito y evidentemente que estas personas puedan hacer más movimientos dentro del mundo del e-commerce, dentro del mundo digital, en relación a pagar envíos de Mercado Libre, de Amazon, la cuenta de Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, han visto esta gran transformación digital y se han posicionado para hacer una punta de lanza ofreciendo todo este tipo de servicios para cualquier tipo de consumidor. Y además de eso, arriba de eso le están agregando también el tema de loyalty, ¿no? En donde simplemente las personas dan su número telefónico y con eso están loyalizando a todos los consumidores. Pues, ¿para qué? Pues para que vayan cada vez más a los Oxxos y hagan prácticamente toda su vida en Oxxo, ¿no? En relación a, oye, necesito comprar algún tipo de producto para el hogar, bueno, pues voy al Oxxo, necesito hacer algún tipo de transferencia, pago, etcétera, voy al Oxxo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, FEMSA ha hecho grandes avances tecnológicos, grandes avances digitales. Es un gran caso de estudio de negocios que otras personas deberían de visualizar. Ha habido competidores, por ejemplo, de esta organización que sin lugar a dudas se han quedado atrás, se han quedado dormidos y hoy por hoy, desde el punto de vista de capitalización de mercado, valen mucho menos de lo que vale hoy FEMSA. Y si yo tuviera que apostar hacia adelante, FEMSA podría llegar a través de OXXO, podría llegar a convertirse uno de los mayores bancos de México en los siguientes 10 años, derivado de su posicionamiento de más de 20,000 tiendas
y toda la red que tiene con toda la base de usuarios pues, prácticamente cautivos. Otro de los grandes ejemplos dentro de esta gran transformación digital de negocios es el tema de Banorte. Banorte, sin lugar a dudas, es probablemente un banco mucho más, eh, no sé, cauteloso que otros. Sin embargo, algo sorprendente, es algo medio quizás extraño la manera en que lo hicieron y por qué lo están haciendo, pero es algo sumamente interesante que ya hayan lanzado su propio banco digital, ¿no? O sea, un banco 100% digital, lo lanzaron inclusive con otro nombre, no lo lanzaron como Banorte, sino lanzaron con un nombre de Bineo. Entonces Bineo hoy por hoy es el banco digital de Banorte, tratando de competir cara a cara contra Nubank, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una plataforma en donde es simplemente 100% digital, tú te subes, sabes tu cuenta, no necesitas ir a la sucursal, no necesitas ir a ningún lado, todo lo puedes hacer de manera directa a través de tu celular. Y en ese sentido, pues es algo sumamente práctico. ¿Por qué? Porque están llegando a un nicho de mercado diferente, están llegando a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones, aquellos chavos que tienen, no sé, de 25 años hacia abajo, ya nacieron en la época del Internet todos ellos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, para ellos, todos estos temas digitales de Internet pues, es el pan de cada día, ¿no? Entonces, en ese sentido, Banorte está haciendo una gran apuesta, transformándose digitalmente y sobre todo abriendo una nueva área de negocios por completa, 100% digital como Vimeo. Además de esto, Banorte ha optimizado sus estrategias de relacionamiento con el cliente y para ello lo que ha venido haciendo es temas, por ejemplo, como pues, plataformas electrónicas, en donde lo que puede estar haciendo es básicamente ofreciendo estos chats conversacionales, ¿no? En donde al final del día tienen ciertos elementos de inteligencia artificial este tipo de chats, y lo que hacen es, hacen una conversación mucho más fluida con los consumidores. Inclusive, por ejemplo, cuando yo estaba dirigiendo el vehículo de Easy Ventures, que hoy por hoy ya no está invirtiendo, lo que hacíamos, hicimos una inversión en una empresa latinoamericana que está haciendo precisamente eso, está integrando las conversaciones de WhatsApp con el CRM de las empresas, inclusive puede hacer un tema de KYC digital a través del WhatsApp, ya están trabajando con algunos bancos en Ecuador, por ejemplo, en donde están haciendo el KYC digital. Entonces, en ese sentido, es algo que está sucediendo y que está transformando los negocios y que sin lugar a dudas está agregando muchísimo valor, en este caso no solo a Banorte, sino a los clientes de Banorte y está agilizando la vida de todos los ejecutivos de cuenta, porque pues, es mucho más sencillo el tener esas conversaciones integradas, que sean digitales, etcétera, etcétera. Minimizas gente, haces mucho más eficiente los procesos. Y otro de los grandes temas, y si no lo tienen ustedes en sus organizaciones o en las empresas en las cuales están invertidos, es un tema a considerar, es todo el tema de data science y data analytics. Todos los temas de analíticos hoy por hoy son fundamentales. Hoy, quien no tenga esa apertura de desmenuzar todos los datos, de ver dónde vienen, cuáles son por bache, por segmentación, por tipo de cliente, perfil, etcétera, lo que sea, no va a llegar a ningún lado. Sin lugar a dudas, hoy uno de los grandes componentes críticos por los cuales muchas de estas grandes organizaciones están teniendo éxito es por el manejo de datos. Y es algo fundamental, algo básico, pues, que cualquier empresa debería de entender, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen alguna empresa, no sé, de consumo masivo, pues evidentemente lo que me interesa a mí es entender al detalle el consumidor y no necesariamente tener esos grandes datos agrupados de Nielsen, que al final del día no me, o sea, sí te dan información, pero no te dicen mucho. Es mejor tratar de desagregar toda esa información, tener fuentes confiables. ¿Para qué? Para poder tratar de mandar, por ejemplo, promociones sumamente targeteadas a los consumidores y que ese consumidor tenga esa promoción y ejerza una acción de compra sobre cierto producto. Entonces, por eso es súper relevante tener este tipo de data analytics, data science detrás como plataforma dentro de las organizaciones y es algo que en este caso, por ejemplo, Banorte ya está haciendo todos los días. Ahora, uno de los elementos fundamentales es el entender
un poco todos estos temas de transformación. Y este tema de transformación es fundamental entenderlo desde el punto de vista de cómo funcionan las tecnologías, cómo se van creando las tecnologías. Y esta gráfica es una curva que nos habla mucho de eso, de la creación de la tecnología, de qué manera va evolucionando a través del tiempo y de qué manera se va posicionando dentro de los consumidores. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si vemos esta gráfica, al inicio, ¿qué es lo que encontramos? Pues vamos a encontrar que tenemos la fase inicial. Hay un trigger de la innovación. Pensemos, por ejemplo, hace más de 25 años el Internet. Hubo un trigger de la innovación del Internet, o recientemente hace como 15 años el blockchain, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo un trigger de la innovación, o ahora recientemente el tema de inteligencia artificial, que no es de ahora, viene desde hace ya como 10 años más o menos, pero bueno, es un tema que ha venido creciendo, la inteligencia artificial. Posteriormente llega al pico de la expectativa, por llamarle de alguna forma. ¿Por qué? Porque estas nuevas tecnologías van creando expectativas dentro de los inversionistas, dentro de los usuarios. Por ejemplo, para aquellas personas que están dentro del mundo blockchain, dentro del mundo cripto, pues el Bitcoin hace, que fue en el 2018 más o menos, en el diciembre del 17, por ahí enero, febrero del 18, tuvo un gran pico. Y posteriormente se cayó de manera dramática el valor del Bitcoin y después tuvo lo que le llaman dentro del mundo cripto un winter, un crypto winter, un invierno cripto, en donde fueron un par de años y posteriormente se volvió a recuperar el precio del Bitcoin. Y es lo que sucede. ¿Y por qué sucedió eso? Porque al final del día hubo una gran expectativa dentro de esta innovación tecnológica, pero al final del día faltaban los casos de uso. Y en la medida que pasó el tiempo, bajó el precio y ahora sí ya tenemos muchos más casos de usos, tenemos mucho más empresas que están participando dentro de este gran ecosistema de blockchain y dentro de estas tecnologías para que, para ahora sí crear cosas relevantes. Y esto es algo que está sucediendo en términos generales con cualquier tecnología. El tema de inteligencia artificial, yo supongo que va a pasar algo similar. Hoy por hoy estamos llegando probablemente al hype, a la parte máxima dentro del pico, y probablemente en los siguientes años va a venir una desaceleración y luego va a volver a seguir creciendo. ¿Para qué? Pues para realmente ya adaptarse a los casos de uso. Entonces es fundamental que ustedes al momento de tener dentro de sus empresas, dentro de las organizaciones en las cuales invierten, que entiendan esta curva de tecnológica. ¿Para qué? Para saber en dónde están, en qué momento de la vida están y si quieren entrar demasiado temprano o quieren esperarse un poco en el tiempo para entrar dentro de este tipo de innovaciones posteriormente. Y esto también se ve reflejado en el tema de la adopción tecnológica. ¿Y qué significa? Al principio, por ejemplo, pensemos, no sé, en temas de Bitcoin, ¿no? Al principio, pues, había muy pocas personas invirtiendo en Bitcoin. Posteriormente, en el 2018, entró mucha gente al Bitcoin. Hoy podríamos decir que está llegando ya a una mayoría tardía. ¿Y qué me refiero? Hace poco, para aquellos que no estén en este ecosistema, hace poco se autorizó un ETF del Bitcoin en Estados Unidos. Eso fue hace como 2 meses, si no me recuerdo, 2, 3 meses. Y recientemente se aprobó también el ETF para otra moneda, otro criptoactivo que se llama Ethereum, que sirve para hacer transferencias y sirve también para codificar y tener a partir de ahí otro tipo de aplicaciones. Entonces, en ese sentido, ya hay ETFs aprobados por el gobierno americano. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo? Pues evidentemente va a haber mucho más influjo de volumen monetario entrando e invirtiendo este tipo de monedas. ¿Por qué? Pues porque ya están aprobadas, ya hay una regulación por detrás, pero pues evidentemente el retorno que podrían tener estas personas entrando ahora pues va a ser mucho menor que si hubieran entrado hace 5 años o hace 10 años. ¿Por qué? Pues porque hace 5 años o hace 10 años tenía mucho más riesgo este tipo de tecnología y ahora pues tiene mucho menos riesgo. Entonces es la ley de la inversión, ¿no? A menor riesgo, menor retorno. Pero bueno, sí, sin lugar a dudas puede seguir siendo algo interesante. Y aquí la parte importante es entender desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de construcción de portafolio en dónde están estas tecnologías para ver si quieren entrar o no quieren entrar a tomar este tipo de posiciones. Otro de los grandes temas relacionados a todo este apartado
de venture capital, innovación, nuevos modelos de negocio, etcétera, son entender cuáles son las diferentes tendencias tecnológicas. Y esto, sin lugar a dudas, es fundamental. Porque, por ejemplo, pensemos en lo que se dio a raíz de la pandemia. Todo el tema de distanciamiento social, lo que produjo fue una gran ola de generación de nuevas tecnologías, pues, alrededor de muchos otros casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezaron a salir tecnologías ligadas a realidad aumentada, realidad virtual, salió la red, la 5G, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, se van creando nuevas tecnologías a través de ciertas problemáticas o ciertos eventos coyunturales que van sucediendo en la sociedad, en la humanidad. Entonces, algo sumamente importante de considerar. Otro tema, por ejemplo, son los pagos sin fricción, ¿no? Y aquí ha habido grandes avances, ¿no? Por ejemplo, no sé, todos aquellos que tengan la oportunidad de viajar recientemente, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, pues ya no llevas dólares, ¿no? La realidad es que ya todo lo puedes pagar desde, si te llegaras a comprar un pretzel en la Quinta Avenida, o uno de esos cafés, donas que venden ahí, pues te lo puedes comprar directamente con tarjeta de crédito, con tu celular. Y evidentemente en muchas otras geografías lo que está empezando a suceder es el tema de reconocimiento facial, biométricos, otro tipo de formas de pago mucho más eficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, inclusive creo que aquí en México, no me acuerdo quién estaba proponiendo, creo que pagar con la palma de la mano, ¿no? A la entrada del metro, de los camiones. Entonces, en ese sentido, está habiendo una gran disrupción y, sin lugar a dudas, eso va a ir modificando los patrones de consumo, va a ir modificando hacia dónde se dirigen las organizaciones y evidentemente la competitividad de los mercados. Otro tema evidente ha sido todo lo que es la parte de offline to online. Hoy por hoy, pues, prácticamente todos los negocios son online, ¿no? O sea, de alguna u otra forma. Por ejemplo, pensemos en, inclusive hasta los puestitos de tamales de las esquinas, yo creo que ya son online, ¿no? Porque, o las tienditas de las esquinas, ¿no? Todo lo que son los mom and pops, los tenderos de las esquinas. Pues hoy por hoy, la persona le puede mandar un WhatsApp a lo que viene siendo el tendero y el tendero manda a su trabajador a entregar directamente el producto al domicilio de la persona que le pidió, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos negocios se han venido digitalizando. La pandemia fue un gran habilitador de estas tecnologías, fue un gran impulsor de esta transformación digital y a través de esto pues, hay diferentes tecnologías, diferentes elementos que vienen surgiendo, ¿no? Temas de inteligencia artificial, temas de big data, temas de lenguaje de procesamiento de lenguaje natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es parte de lo que está veniendo sucediendo a raíz de esto. Otro de los grandes temas es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con automatización de la industria. Hay N mil tecnologías que están digitalizando la industria, temas, por ejemplo, el Internet of Things lo está haciendo de manera muy acelerada. Por ejemplo, en mi caso, el año pasado hicimos una inversión en una startup en donde básicamente lo que está haciendo a través de Internet of Things se conecta a un dispositivo simplemente a la maquinaria y este dispositivo lo que te indica es si la maquinaria está prendida o apagada o tuvo microparos y además se está conectando a la computadora, a la maquinaria, al PLC, para extraer información adicional y detectar o decirte, oye, pues esto necesita un mantenimiento preventivo, necesita hacer ciertas correcciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, aquí una parte fundamental es reconocer que la tecnología está al servicio de las organizaciones, está al servicio de los grupos empresariales, de las familias, y es algo que cada uno de nosotros debería de entender. ¿Para qué? Pues para poner un pie dentro de este gran mundo. Otro tema son todos los pagos digitales. Hoy por hoy hay N mil formas de pagos digitales, ¿no? En cualquier lado uno puede pagar digitalmente, todas las plataformas en línea, cuando uno compra en cualquier página de internet se puede hacer, inclusive aquellos que estén un poco más familiarizados, las famosas nenis, durante la pandemia surgieron unas personas que empezaron a vender diferentes tipos de productos, de pasteles hasta cualquier otra cosa que se le llamaban las nenis, y al final del día ellos también habilitaban formas de pagos digitales. Entonces, en ese sentido, ha sido una gran transformación y todo el mundo ya está inmerso en esta nueva ola. O todos aquellos elementos para transformar el canal minorista. Sin lugar a dudas, hoy por hoy todas estas tiendas tienen que competir pues, contra los grandes cadenas como son Oxxo, 7-Eleven,
etcétera. Entonces, en ese sentido, pues tienen que irse poco a poco digitalizando. ¿Para qué? Para ser competitivos y tener esa oferta de valor hacia el consumidor. Y pues, otro tipo de datos, por ejemplo, temas de ciberseguridad, hoy por hoy son claves y sin lugar a dudas en los siguientes años la ciberseguridad va a seguir incrementando su valía a través del tiempo. ¿Por qué? Pues porque cada vez va a haber más ataques, cada vez, en la medida que todo se digitaliza, pues va a haber mucho más ataques a gobiernos, a empresas, a personas, con lo cual el grado de relevancia pues, va a seguir incrementándose poco a poco. Ahora, aquí un poco lo que quiero mencionar es, hasta aquí hemos hablado un poco sobre el tema de qué es lo que ha venido pasando en el ecosistema, todos estos grandes cambios transformacionales que ha habido en el mundo, ¿no? En relación a venture capital, tecnología, innovación, etcétera. Ustedes en sus negocios, en las operaciones que tengan desde el punto de vista familiar, es importante entender de qué manera pueden tener acceso a esta innovación. Hay diferentes formas de tener acceso a esta innovación. Lo primero que hay que entender es que ustedes pueden innovar en sus empresas, en su organización, ya sea en procesos, en productos o servicios o en modelos de negocios. Y la innovación pues, tiene diferentes grados, ¿no? Puede ser simplemente un tema incremental. Por ejemplo, cada año sacan un vehículo, un auto nuevo, ¿no? Entonces sale el modelo que más les guste y tiene ahora, no sé, cualquier innovación nueva en los faros, ¿no? O en la carrocería, en lo que sea. Entonces, esos son temas pues, básicamente incrementales, ¿no? A un producto le agregas un nuevo sabor, pues es algo sumamente, es incremental, ¿no? Puede ser algo un poco más disruptivo en relación, por ejemplo, cuando están saliendo el código QR, cuando salió en su momento el código de barras hace muchos años, fue realmente algo disruptivo. O puede ser algo completamente radical, algo transformacional, como lo es el Internet, o como lo está haciendo el blockchain, o como lo está haciendo hoy la inteligencia artificial. Entonces, la innovación se da en diferentes grados, en diferentes niveles, y dependiendo cuál sea lo que necesiten ustedes o qué es lo que quieran llevar a cabo en sus organizaciones, eso es lo que tienen que tener en mente. Y para ello pueden acceder a diferentes fuentes de innovación. Entonces, por ejemplo, una de las fuentes es simplemente tener una aceleradora, o sea, no necesitan probablemente invertir. Lo único que necesitan es, oye, asociarse con alguien que está haciendo temas de aceleración o bien estar muy pegados, hacer ustedes mismos sus programas de aceleración, como lo hacen muchas organizaciones, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes, por ejemplo, ven en el ecosistema gente como Cemex, gente como Bimbo, gente como La Moza, Sigma, están haciendo programas de aceleración en México y hay muchas otras empresas que también hacen sus programas en Estados Unidos o en América Latina, en Europa, en Asia, etcétera. Otra forma es hacer proyectos de company building o intraprendimiento desde las organizaciones, en donde ustedes a partir de ciertas problemáticas van construyendo ciertos elementos y a partir de ahí van tratando de crear algo. De hecho, hoy por hoy, por ejemplo, yo estoy actualmente colaborando con unas personas de Israel, en donde estamos viendo este tipo de elementos, ¿no? De company builder, sobre todo venture building, en donde a través de estas problemáticas lo que se pretende es incorporar tecnología de Israel y otro tipo de procesos y generar nuevos negocios. Y evidentemente, ¿sabe? Lo que necesita es el capital para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Otra de las asociaciones son, por ejemplo, temas claves como Research and Development que vienen desde hace muchos años dentro de las organizaciones o inclusive temas de money. Es otra forma de acceder a innovación. Muchas organizaciones lo que hacen es adquieren un equipo de gente talentoso, y a partir de ese equipo se queda trabajando dentro de la organización, y eso es lo que genera la innovación dentro del grupo, dentro de la empresa. Otra manera de hacerlo es, por ejemplo, como yo lo estaba llevando a cabo a través de un Corporate Venture Capital, en donde el Corporate Venture Capital básicamente lo que hace es te genera innovación de afuera hacia adentro de la organización. Entonces hay diferentes elementos para poder tener acceso a la innovación. Hay algunos elementos como le llaman, son de adentro hacia afuera, inside out, y hay otros elementos que son outside in, que vienen de afuera hacia adentro. Es simplemente un tema en donde ustedes tienen que tener esa sensibilidad de qué es lo que realmente va a funcionar para sus organizaciones,
y qué es lo que tienen que poner en práctica para que realmente puedan tener esa ventaja competitiva. Eh, si no, pues lo más probable es que vayan perdiendo relevancia a través del tiempo. Y otro de los elementos fundamentales es el entender el tema del venture capital como tal. Y muchos de los inversionistas desafortunadamente no entienden venture capital, ¿no? Inclusive algunos ángeles o algunas personas que están lanzando fondos semilla no lo entienden a detalle, a profundidad. Y como cualquier persona, como dirían, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, si vas a hacer zapatos, tienes que saber cómo hacer zapatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas tienen que entender realmente qué significa el venture capital, Este, cómo puedes, Héctor, aquí hay sí, una pregunta con la lámina anterior en el Corporate Venture Capital. ¿Qué ejemplos pondrías tú o cómo podría operar para que en una empresa tradicional tuvieras estas, podríamos, innovaciones disruptivas o radicales? sí. El corporate venture capital es una herramienta en donde va de afuera hacia adentro y básicamente consiste en tener una bolsa de dinero, un presupuesto para poder estar invirtiendo en startups. Y estas startups, de alguna u otra manera, tienen que resolver ciertas problemáticas que ustedes tengan dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba liderando este fondo AC Ventures del embotellador de Coca-Cola, lo primero que hacía era identificar cuáles eran los problemas de la organización. Entonces, teníamos muy identificado, muy mapeado los problemas. Había temas o challenges dentro de temas de manufactura, temas industriales, temas de logística, y había diferentes temas dentro de la cadena de valor agregado, ¿no? En la cadena de tienditas, en la cadena de, por ejemplo, de grandes almacenes como Walmart, en todo lo que es la parte de restaurantes, hoteles, cafeterías, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que primero que hacíamos era identificamos los problemas. Lo segundo, identificamos las tendencias tecnológicas para ver de estas tendencias tecnológicas cuál podría resolver alguna de las problemáticas que teníamos al interior. A partir de ahí salíamos, hacíamos scouting de startups. Al año estábamos revisando alrededor de entre 800 a 1000 startups de todo el ecosistema de toda América. Y a partir de ahí, lo que hacíamos era empezamos a interactuar con estos emprendedores y aquellos que realmente se alineaban a la tesis y resolvían algún tipo de problema, lo veíamos estratégico y veíamos un potencial financiero, nos empezamos a involucrar con ellos, tener conversaciones mucho más profundas, empezamos a hacer due diligence, posteriormente pasamos una aprobación de comité, teníamos la aprobación, acordamos términos de inversión y hacemos la inversión. Y posterior a la inversión venía la parte en donde lo que tratamos de hacer es, por un lado, tratar de integrar hacia adentro de la organización para que pudiera tener ese valor hacia el interior y por otro lado también ayudar al emprendedor hacia afuera para que la empresa se pudiera seguir desarrollando. Entonces, para tratar de sintetizar, es un elemento bastante interesante, sobre todo de innovación de afuera hacia adentro, en donde lo que necesita es tener este tipo de habilidades, habilidades de inversión para poder llevar a cabo esa evaluación de proyectos y a raíz de esta evaluación poder tener el mejor acceso a tecnología e innovación dentro del gran ecosistema emprendedor, no solamente de México, sino de toda América Latina y de ser posible en Estados Unidos. Entonces así lleva un poquito la respuesta, espero sirva. Continuando aquí un poco, y esto creo que les va a dar también vamos a tratar de agrupar este tipo de pensamientos alrededor de todo esto, ¿no? Y básicamente lo que sucede es algo que que muchos inversionistas ángeles o en general gente desconoce, ¿no? Y lo que sucede dentro de este mundo es que la creación de una startup es muy compleja, ¿no? En términos generales, la creación de una startup es muy compleja. ¿Por qué? Porque uno, se tiene que centrar en las problemáticas y no en las soluciones. Y típicamente los administradores de empresas o los dueños se enfocan más en la solución más que en el problema. Aquí para el emprendedor es enfocarse mucho más en el problema más que en la solución. Evidentemente tienes que llegar a una solución, a una propuesta de valor, con lo cual sale un MVP, un Minimum Viable Product. Este Minimum Viable Product lo lanzas a mercado. Típicamente al momento de lanzar a mercado ya tienes inversiones
de potencialmente de inversionistas ángeles. Y con los inversionistas ángeles lanzas al mercado lo que viene siendo lo que sea que tengas, ¿no? Entonces lanzas principalmente un MVP, que le llaman un Minimum Viable Product, simplemente para testearlo, ver de qué manera lo reciben los consumidores y a partir de ahí vas haciendo twist, ¿no? Vas modificando el producto, vas haciendo adecuaciones a la plataforma, a todo lo que viene siendo la parte de UX, UI, o sea, todo lo que viene siendo la parte de User Interface o User Experience, para que realmente tenga esa propuesta de valor hacia el consumidor y que realmente sea algo ventajoso. Una vez que haces eso, sigues levantando capital de otro tipo de inversionistas, probablemente de fondos un poquito más grandes, y con este dinero, pues evidentemente lo vas inyectando, uno, en construir producto y en contratar gente talentosa para que te ayude a la construcción de producto y a capturar mercado. Y en la medida que ya logras alcanzar lo que se le llama dentro del mundo Venture Capital, ese Product Market Fit, lo que vas a hacer en ese momento pues, es evidentemente seguir creciendo tu startup, capturar mucho más dinero. ¿Para qué? Pues para que al final del día puedas capturar un mercado mucho más grande y puedas seguir evolucionando. Y si hoy estás en una geografía, expandirte a múltiples geografías. Si hoy estás en una sola línea de negocio, probablemente expandirte a otras líneas de negocio. Entonces, esto es básicamente muy grosso modo, lo estoy dando a 30,000 pies de altura, el ciclo de Venture Capital y la manera en que se desarrolla. Y el inversionista tiene que ser capaz de entender esto. Y si ustedes o si el inversionista no lo entiende, pues difícilmente va a poder invertir de manera exitosa. Y otra de las grandes consideraciones, por ejemplo, para aquellos que piensen invertir en venture, es muy complicado ser inversionista ángel. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos viendo al año alrededor de 800 a 1000 startups para tratar de identificar aquellas que realmente pudieran ser las ganadoras. El inversionista ángel, como no lo hace de tiempo completo, probablemente no lo hace de tiempo completo, va a ser mucho más complicado identificar aquellas startups que realmente van a ser las ganadoras y tener ese mapeo conceptual de cuáles son las tendencias tecnológicas, qué es lo que está en el mercado, por hacer diligence del emprendedor, etcétera, etcétera. Entonces, grosso modo, es parte de lo que tienen que entender pues, cualquier organización, cualquier familia, cualquier persona, una empresa, desde el punto de vista de cómo se construye el venture capital en temas generales. Ahora, esta gráfica nos habla un poco sobre este ciclo de venture capital y qué es lo que sucede. Al principio, como comentaba, está esa parte de inversión semilla. Y en esa primera parte es el famoso Valle de la Muerte, en donde al final del día, ¿y por qué es el Valle de la Muerte? Porque simplemente es invertir dinero, invertir dinero, invertir dinero, y pues no va a haber nada de retorno, ni siquiera va a haber ventas en un principio, ¿no? Durante los primeros meses, como se está construyendo producto, pues ni siquiera va a haber ventas. Entonces, en ese sentido, es un tema de estar invirtiendo, estar apostando, tratando de construir algo mucho más relevante. Ahí es donde entran los inversionistas ángeles y ahí es en donde empieza a llevarse a cabo esa parte de realmente tener ese product market fit en el mercado, en donde el product market fit se da, por un lado, el willingness del consumidor de consumirlo, el que sea el cliente, pero de consumir la aplicación, el producto, la tecnología que se esté ofreciendo. Y el segundo elemento es el willingness to pay. Realmente oye, no solo quiero comprar Netflix o Spotify, sino también estoy dispuesto a pagar por Netflix o Spotify por poder tener acceso a todo su catálogo de series o de canciones, ¿no? Entonces es parte importante dentro de este aprendizaje y este entendimiento de la curva del Venture Capital. Luego, uno de los elementos también importantes a tomar en consideración es que es una asset class pues, que ha venido creciendo a través de los últimos años, ¿no? Es un asset class pues, bastante robusto, en donde hoy por hoy pues, ya es una inversión trimestral de billones de dólares, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es algo chiquito, ¿no? Y como lo vimos en un principio, la generación de valor que se ha dado es excepcional, ¿no? Entonces, en ese sentido, la realidad es que es algo muy grande ya desde el punto de vista de volúmenes, de tamaño de mercado.
Y otro tema importante a considerar como inversionistas, en la medida que están tratando de construir un portafolio o entrar a este asset class, es el tema de considerar que antes, por ejemplo, cuando se llevaba a cabo una transacción, por ejemplo, de IPO, antes, pues difícilmente entraban quizás fondos de venture capital a los IPOs. Hoy, básicamente lo que sucede dentro del mercado es los fondos de venture capital van entrando pre-IPO. ¿Y para qué? Pues para tomar ese descuento del IPO, para tomar ese potencial upside al momento del IPO. Entonces empiezan a entrar en las diferentes etapas de la vida de una startup, de una organización, y se posicionan previo al IPO. Entonces, hoy por hoy lo que encontramos en IPOs que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos, es que ya ha habido muchos fondos, no solamente fondos de venture capital, sino fondos de private equity, fondos hedge funds y otro tipo de inversionistas como corporativos, que han venido invirtiendo en este tipo de startups. ¿Para qué? Para posicionarse y tomar una ventaja competitiva al momento del IPO. Eso es algo sumamente importante de reconocer. Y por el otro lado, pues hay una N cantidad de fondos que están ahí metidos dentro de este gran ecosistema, pues tratando de ver diferentes temas de IPOs, de colocaciones, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, un gran mercado el día de hoy. Luego, otro de los elementos también es desde el punto de vista de levantamiento de capital, como lo mencionaba, pues en Estados Unidos estamos hablando de varios billones de dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año pasado se levantaron cerca de 70 billones de dólares. Sin lugar a dudas, la cifra bajó considerablemente en los últimos 2 años, donde fue el hype, por llamarle de alguna forma, de ciertos elementos tecnológicos. Sin embargo, sigue estando en niveles bastante altos si consideramos prepandemia. Entonces, en ese sentido, sigue siendo un lugar bastante interesante para entrar. Y sobre todo aquí una parte clave es la teoría de ser contrarian investors. Típicamente en los ciclos bajos, en el sector tecnológico, es donde funciona mejor la inversión. ¿Por qué? Porque van a entrar en valuaciones mucho más adecuadas, van a entrar con una posición de fuerza para poder negociar ciertos términos con los startups, con los fondos, y en ese sentido poder tomar una ventaja competitiva en la medida que el ciclo cambia y los mercados vuelven a retomar su forma hacia arriba. Este, En ese Héctor, sentido, sí. en relación a la lámina anterior, eh, no sé si la puedas poner. En 2021, 2022, ese incremento tan importante en temas de venture capital, ¿tuvo que ver con la digitalización del COVID o algo en ese sentido? Sí, sí, sin lugar a dudas, tuvo que ver con la digitalización de la pandemia. En ese momento se empezaron a construir muchísimas startups ligadas a temas por ejemplo, de e-commerce. Hubo un boom dentro de los temas de e-commerce. Y entonces en ese sentido se empezaron a construir muchísimas startups, ¿no? Por ejemplo, quizás algunos de ustedes recuerden alguna startup, no sé si recuerdan una startup que se llama Joker. Había una startup, quizás alguno de ustedes la utilizó en algún momento, que se llamaba Joker. Joker, básicamente la propuesta de valor era un quick commerce en donde tú ponías un pedido a través de la aplicación, no sé, necesitabas algo para tu hogar o papitas o refrescos o alcohol, lo que sea, y te lo llevan a tu hogar en menos de 15 minutos. Era la propuesta de valor. Ellos tenían dark warehouses de donde hacían el dispatch del producto a tu domicilio y te lo entregaban. Entonces, en ese sentido, ese tipo de startups empezaron a nacer durante estos tiempos. En este caso, por ejemplo, el caso de Joker en menos de un año levantó más de 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, y empezaron a construir producto y tener operaciones en Alemania, o sea, en Europa, estaban en Estados Unidos, en un par de ciudades, creo que estaban en Nueva York, San Francisco, no sé dónde más, estaban en la Ciudad de México y luego estaban a lo largo de América Latina, estaban en Perú, creo que Colombia, en Sao Paulo, en Brasil estaban. Y poco a poco, desafortunadamente, cuando se empezó a reabrir la economía, les empezó a pegar. ¿Por qué? Porque notaron que no necesariamente la persona necesita ese producto en menos de 15 minutos. Probablemente si es un tema de ocasión y tienes una fiesta y necesitas botar
y cerveza, pues igual sí lo necesitas en 15 minutos, pero pues no siempre vas a tener todos los días de fiesta. Entonces, en ese sentido, lo que le sucedió es, le empezó a pegar este tema de tener el inventario, el delivery, etcétera. Cerraron primero Europa, cerraron posteriormente Estados Unidos, trataron, entiendo que en México se deshicieron de la operación de México y de lo de Perú, y solamente se quedaron con la operación de en Brasil, en Sao Paulo, en donde, de hecho, en diciembre pasado levantaron, si no mal recuerdo, otros 30 millones de dólares para fortalecer esa operación en Sao Paulo. Entonces, bottom line, sí, muchos modelos de negocio surgieron alrededor de la pandemia. Hay algunos que han podido sobrevivir y hay otros que les ha costado dar la vuelta a la hoja, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que ha sido una inyección de capital sorprendente. Uno de los grandes territorios que a mí me gusta mucho mencionar es el caso de Israel. Yo tuve la oportunidad de invertir en startups y en fondos de Israel. Tengo mucha gente que está en Israel. Hoy estoy colaborando con un par de personas de Israel en un par de proyectos de consultoría. Y en ese sentido, es un país muy chiquito, de 9 millones de personas. En cualquier momento en el tiempo hay alrededor de 8,000 startups. Hay más de 300 jugadores entre fondos, inversionistas ángeles, corporativos, aceleradoras en ese ecosistema viendo temas de innovación, tecnología. Y en cualquier momento en el tiempo pueden tener una inversión de más de 5 billones de dólares en startups. Es un gran ecosistema y para aquellas personas que están tan familiarizadas, ya sin lugar a dudas un punto a tener en consideración dentro de la estructura mental. Otro gran ecosistema es el sudeste asiático, que sin lugar a dudas ha venido creciendo de manera acelerada. Y una de las grandes ventajas del sudeste asiático para nosotros de América Latina es que la problemática que ellos tienen es muy similar. Los problemas que hay en Malasia, en Tailandia, en Vietnam, en Camboya, son muy similares a los que hay en América Latina y por ende la tecnología, la aplicación, el tipo de emprendimientos suelen ser transversales o pueden ser muy cross-border en relación a lo que están haciendo ellos y lo que sucede en este lado del mundo. En América Latina vivimos igual un boom en los años pasados. Hoy por hoy se ha venido estabilizando ya a niveles prepandemia. Al trimestre alrededor de 800 millones de dólares de inversión a 1 billón de dólares, lo cual es algo que estaba más o menos prepandemia. Entonces, en ese sentido, mi expectativa es que en América Latina vaya a tener todo el upside potential hacia adelante, sobre todo porque está llegando, ya, yo creo que ya llegó al ciclo bajo. Hoy por hoy las valuaciones se han ajustado y tiene todo el potencial para seguir hacia arriba. Entonces, creo que es un buen momento para verlo. Aquí, por ejemplo, en estas gráficas vemos un poco las valuaciones de etapas pre-semilla y de etapa semilla, en donde las valuaciones se incrementaron en los últimos años, se han venido ajustando relativamente en los últimos años. En etapas iniciales, lo que es pre-semilla y semilla, lo que es pre-seed and seed, no se han ajustado tanto, sin embargo, sí ha habido un ajuste dentro de los mercados, por lo mismo que ya no hay tanto capital disponible. Y donde más se ha ajustado es en etapas ya más pre-series, series A, en donde la evaluación se ha ajustado mucho más hacia la baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos ajustes, el tema del capital actual disponible, el tema de evaluaciones y el tema de grado de innovación, me llevan a pensar que es un buen momento para considerar entrar a temas de venture capital. Otro de los grandes elementos a considerar es que si nosotros tomamos, por ejemplo, el desempeño, y esta información ya tiene un par de años, pero si tomamos la información de cuál era el rendimiento que estaba pagando el S&P 500 o otro índice, el Russell 2000, vis a vis el Venture Capital, lo que notamos es que, por ejemplo, en 25 años el S&P ha estado alrededor de 10 a 12% más o menos, ha venido pagando el S&P 500. Y si tomamos diferentes brackets, diferentes tiers, diferentes batches de Venture Capital, pues ha pagado arriba de eso, ¿no? Ha venido pagando alrededor de 15 a 25% anuales, lo cual, desde mi punto de vista, pues es bastante razonable y es un activo ya muy real, ¿no? Y lo vemos tan real que
como lo comentaba al principio, la mayor parte de las empresas hoy del índice 500, del S&P 500 en Estados Unidos, son empresas de tecnología que en su momento estuvieron apoyadas por fondos de venture capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy el venture capital es un activo rentable, es un activo estable y es un activo en donde los grandes fondos de pensiones están invirtiendo en venture capital. Hoy por hoy, por ejemplo, si vemos el asset allocation hace un par de años de los grandes fondos de pensiones, lo que encontrábamos es, pues, tenían ahí un apartado alrededor de 36% equities, cerca de 40% en fixed income, igual que siempre, y una posición ya muy importante de más de 16% en alternativos. Y dentro de estos alternativos, un 25% era en venture capital, lo cual nos está hablando, pues, de que ya es un porcentaje bastante relevante lo que le están destinando los fondos de pensiones en Estados Unidos a este asset class, y lo cual me lleva a pensar que cualquier familia, cualquier inversionista con cierta educación y con cierta intuición, pues debería estar alocando capital al tema de venture capital para no perder la ola, ¿no? Y me parece que el caso más evidente ha sido Nvidia estos últimos años, ¿no? Esta empresa de semiconductores que ha tenido un crecimiento excepcional prácticamente el último año. Hay diferentes estructuras dentro del venture capital. Por tiempo no voy a profundizar en esto, pero bueno, hay diferentes estructuras para hacer venture capital corporativo o fondos de venture capital tradicionales. Sin embargo, todas están muy ligadas. Aquí la participación de los fondos de venture capital corporativos se ha venido incrementando a través del tiempo. Hoy, el 23% de las transacciones involucran ya un fondo de venture capital corporativo, y de esos 25%, el 50% es capital de fondos de corporativos, principalmente en países desarrollados. O sea, en ese sentido, ya es una realidad y los corporativos deberían de estar pensando en de qué manera yo me acerco a esto, de qué manera yo empiezo a tener no solo esta cercanía, sino esta inversión, esta conectividad de manera Héctor, directa con... hay Sí. aquí una pregunta en cómo juegan ahora en este tipo de inversiones en venture capital los family office. ¿Cómo lo podrías comparar? ¿Qué porcentaje representan los family office en estos activos alternativos de venture capital? Sí, no tengo el porcentaje de en relación a family offices. Lo que yo les diría es, si un fondo de pensiones en Estados Unidos está invirtiendo 17% en alternativos y un 25% de ese 17% en venture capital, yo diría que un family office debería replicar esta estrategia, ¿no? O sea, si fuera mi family office, yo estaría replicando esta estrategia. Inclusive probablemente yo por temas de aversión al riesgo bajaría el tema de fixed income y subiría el tema de public equities y de alternativos. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy por hoy es lo que está moviendo al mundo. Estos temas de alternativos, principalmente temas de innovación en venture capital, en temas de crecimiento, private equity, es lo que está haciendo que las empresas estén booming, sobre todo empresas en países desarrollados. Entonces, en ese sentido, mi respuesta o mi recomendación sería, si hoy por hoy no tienen exposición a este asset class, traten de buscar esta exposición de alguna manera. Evidentemente, pues no construir la posición de un día para el otro, tiene que ser una construcción gradual y de manera evidentemente táctica e inteligente, pero sin lugar a dudas, el objetivo sería llegar a una construcción, por lo menos en Venture Capital, no sé, de aproximadamente un 4 o 5%, sería mi recomendación personal. Y es algo que ya vemos muchas grandes familias, de los que tienen family office grande, ya tienen posición en alternativos de alguna u otra manera, están colaborando directamente con fondos, están haciendo inversiones de manera directa. Jugadores por ejemplo, de Monterrey o de la Ciudad de México, de las grandes familias, ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi recomendación es que sí lo hagan y que traten de ir construyendo este tipo de posiciones, ¿no? Em, aquí una parte importante para independientes de si son familias
o si son corporativos, si tienen ustedes empresas familiares, corporativos, es importante entender nada más cuál es su estrategia, ¿no? Si ustedes quieren tener simplemente ese objetivo de inversión netamente financiero e irse por ese lado, oye, mi objetivo es netamente financiero, o bien por el otro lado, tienen algún otro tipo de objetivos como estratégicos, como podría ser, si ustedes tuvieran un corporativo, una empresa familiar, decir, oye, pues yo tengo también ciertos objetivos estratégicos y lo que quiero es no únicamente tener acceso a este tipo de innovación por el hecho de tener acceso, sino también quiero ir resolviendo problemáticas internas desde el punto de vista de fortalecer mis capacidades o fortalecer mi estrategia corporativa, mi cadena de valor. Entonces, en ese sentido, es parte de lo que ustedes deberían de tener en mente, de estar conceptualizando para poder, de alguna manera, lograr posicionarse dentro de este activo, ¿no? Dentro del mundo del venture capital. Um, Esto más o menos ya lo había contado. Aquí una parte, quizás la única parte importante de este slide es el tema que evidentemente supongo que ya todos ustedes lo entienden, un tema de mientras más temprano estén invirtiendo, mayor riesgo van a tener. Evidentemente los tickets de inversión se invierten como ángeles van a ser pequeños, pero el riesgo derivado de la etapa en la cual están invirtiendo va a ser muy alto. Si ustedes empiezan a invertir mucho más tarde, pues evidentemente el riesgo va a disminuir, pero los tickets esperarían que fueran más grandes. ¿Por qué? Porque el valor de las startups en ese momento va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, es simplemente un tema pues bastante común, nada más para resaltarlo y que ustedes tengan en consideración al momento de estar tomando decisiones de inversión en relación a esto. Como les comentaba, una de las estrategias que podrían tomar, si ustedes tienen empresas, si tienen empresas familiares o corporativos, es a través de un Corporate Venture Capital Fund, un fondo de Venture Capital corporativo. Ese podría ser un muy buen vínculo para empezar, sobre todo si quieren traer innovación, transformación digital, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio a su organización. Eso por un lado, me parece que es un vehículo muy interesante. O por el otro lado, podría ser un tema de tratar de que ustedes inviertan en fondos de manera directa, ¿no? En donde eh, entrar en alguna estructura que les permita poder alocar cierto capital y a través de ese capital tener acceso a diferentes fondos. Yo les recomendaría fuera de la región, derivado que probablemente sus activos operativos estén basados en México o en América Latina. Pues en ese sentido, tener cierta posición fuera de la región, principalmente diría Estados Unidos, quizás un porcentaje menor en Europa, Asia, Israel y un porcentaje mínimo en América Latina. Tener esa diversificación geográfica, esa diversificación en relación a tecnologías, innovación, etcétera. Y a partir de ahí, pues, ustedes pudieran tener acceso a este asset class, ¿no? Me parece que por ahí puede ir un poco parte de esa estrategia de diversificación. Al final del día, me parece que lo que les diría es, el venture capital es sin lugar a dudas un activo pues relativamente nuevo vis a vis otros activos. Sin embargo, es un activo consolidado, es un activo real que ha generado ya trillones de dólares en valor en empresas que hoy son unicornios, en empresas que hoy son las más grandes de la bolsa de valores en Estados Unidos. A partir de ahí, hay diferentes estrategias para poder entrar en este asset class. Si son corporativos, a través de un fondo corporativo Venture Capital pudiera ser una opción. Si son personas físicas o tienen su family office, puede ser a través de posiciones directas en fondos o a través de coinversiones. Y obviamente hacerlo de una manera sensata, de una manera muy práctica y realmente entendiendo cuáles son las palancas de valor del venture capital. Creo que ahí es donde está realmente el gran tema. Y me parece que en muchas ocasiones los inversionistas fallan pues, porque no entienden eso, no entienden realmente cuáles son las palancas de valor del activo, cuáles son los hilos que uno tendría que estar jalando para que realmente esto sea una realidad y puedan tener éxito en el largo plazo. En términos generales, quisiera dejar simplemente un par de minutos por si hubiera alguna pregunta final.
Mm, No sé si alguien tenga alguna pregunta final. De mi lado, aquí les dejo mis datos. Yo encantado de tener conversaciones con cualquiera de ustedes para cualquiera de estos elementos, ya sea elementos que tengan a nivel personal, a nivel familiar o a nivel corporativo, a nivel empresarial. Y pues nada, un gusto estar con ustedes. Héctor, aquí nomás hay alguna pregunta que hablan sobre la liquidez que tienen, o cómo lo definirías tú la liquidez que se puede tener en el venture capital, que estuvieras invirtiendo mucho, porque pues son empresas que les falta un tiempo para hacer un IPO. ¿Cómo se maneja la liquidez? ¿Cómo es el mercado y qué Sí. recomendarías tú? Sí, en general el Venture Capital es un juego de largo plazo, ¿no? Es lo que yo les diría. Es un juego en donde, por ejemplo, les voy a poner la estructura típica de un fondo de Venture Capital. Es un vehículo de 10 años, en donde los primeros 5 años es un periodo de inversión, en los segundos 5 años es el periodo de salida y es básicamente lo que sucede desde el punto de vista general. Típicamente en estos fondos no hay liquidez en el mercado secundario y si hubiera liquidez en el mercado secundario, típicamente sería con un descuento. Depende de las condiciones de mercado, pero si fuera así, típicamente sería con un descuento. Podrían vender su posición como limited partners en ciertos fondos con un descuento. Eso por un lado. Si están invirtiendo a través de fondos. Si están invirtiendo a través de startups de manera directa, la liquidez se puede dar de diferentes formas. Una es en el mercado secundario. En la medida que la startup va creciendo de valor, va capturando mayor tamaño y hay posibilidad para salir en el secundario en una ronda subsecuente. Es lo que han hecho algunos de los fondos mexicanos, por ejemplo, lo han hecho. Hay algunos fondos que invirtieron, por ejemplo, en el caso de Kavak, esta empresa que compra y vende autos, o en el caso de Clip, que es este agregador de pagos que uno puede llegar a cualquier taquería y pagar con la tarjeta de crédito. Entonces, varios fondos lo que hicieron fue eso, ¿no? Salir en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque la otra es esperarte hasta el final, y al final me refiero a un evento de liquidez, y el evento de liquidez puede ser una transacción de money o un IPO. Y evidentemente en el mercado el mercado latino, excluyendo quizás Brasil un poco, pero es un poquito más complicado, ¿no? Entonces diría que son como que los mecanismos para que podrían tener de liquidez, Emilio. Muy bien. Y por último, Héctor, ¿vamos a poder contar con tu presentación? Sí, con gusto se las comparto para que puedan tener acceso a ella y de nuevo, cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier interacción que quisieran tener, completamente abierto y a la orden para todos ustedes. Y veo aquí varias personas que están felicitándote por tu presentación y que la califican como excelente. Y bueno, desde No, luego, muchas Héctor, gracias. pues agradecerte el haber estado con nosotros. Creo que fue una presentación muy completa, realmente me gustó mucho a mí. Yo creo que hablo por la mayoría de las personas que se incorporaron a tu presentación aquí al webinar. No sé si quisieras algún otro comentario. Desde luego, nosotros como Colegio Nacional de Consejeros Independientes agradecemos tu presencia aquí con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Y como les comento, les deseo muchísimos éxitos en todo lo que estén emprendiendo, en todo lo que estén haciendo en sus negocios familiares o corporativos, a donde se encuentren. Les mando por ahí mi correo electrónico para cualquier duda que tengan. Y en la presentación ahí viene mi LinkedIn. Nada más con que pongan Héctor Shibata, les aparece mi LinkedIn y por ahí podemos estar conectados, ya sea por correo o por LinkedIn, como ustedes prefieran. Pues muy bien, pues muchas gracias por tu presentación tan interesante y desde luego también agradecer a todas las personas que nos están acompañando el haber estado con nosotros. Pues muchas gracias y estamos en contacto, Héctor. No sé Muchísimas si gracias, José Emilio. Antonio Quesada quisiera dar algunas palabras, si no, pues terminaríamos aquí. Claudia, no sé si
algunos comentarios adicionales. Yo nada más agradecerle, Emilio. Verdaderamente estoy muy agradecido de que Héctor nos haya compartido esta mañana su experiencia. Creo que nosotros en las familias donde participamos, en las empresas familiares donde estamos, luego sucede que las siguientes generaciones montan algo que se llama Family Office. Y la realidad es que Family Office es un concepto que han tomado como genérico y es desde el manejo de sus bienes personales hasta inversiones más profesionales y el rango es muy amplio. Creo que con la presentación de Héctor esta mañana nos queda mucho más claros. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos nuestros socios. Pues muy bien, pues Gracias, buen día. estamos en contacto y muchas gracias a todos. Buen día, hasta luego. Hasta luego.